Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy estamos a punto de sumergirnos en un tema que estoy seguro os va a mantener pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los romances más comentados y misteriosos del mundo de la farándula turca, la relación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo habéis oído bien. Y no solo eso, sino que vamos a explorar las declaraciones que ha hecho Mert, revelando su verdad, su versión de la historia. Ya sabéis que me encanta el chisme del bueno, la actualidad de la farándula, y este tema es jugoso. Para los que no estén tan metidos en el mundillo, Afra Sarıoğlu es una actriz turca súper talentosa y querida, conocida por su papel en la serie Yalan Golden Boy, que por cierto, ha sido un exitazo mundial. Y Mert Demir por su parte es un cantante y compositor turco increíblemente talentoso. Y bueno, los rumores sobre su relación, sobre su amor prohibido, han estado circulando como la pólvora, especialmente después de que Afra, al parecer, terminara su relación con su CEO estrella de Golden Boy, Mert Ramazan Demir. Menudo lío de nombres, ¿eh? Este triángulo amoroso ha sido el tema de conversación en redes sociales, en blogs, en todos lados. Las especulaciones, las fotos, los rumores, todo se ha mezclado, y la verdad, a veces, es difícil de discernir. Pero aquí estamos para desenredar un poco ese ovillo. Hoy vamos a escuchar las declaraciones de Mert Demir, lo que él ha dicho, cómo lo ha dicho, y vamos a analizarlo. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer, a que lleguemos a más personas y que sigamos compartiendo toda la información más fresca y relevante sobre tus artistas favoritos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, si te gusta el contenido, déjanos un like. Nos ayuda un montón. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo. ¿Qué es lo que ha dicho Mert Demir? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo ve él esta situación que ha dado tanto de qué hablar? Lo primero que hay que decir es que Mert Demir ha sido, hasta ahora, bastante discreto en sus declaraciones. No ha dado entrevistas explosivas, ni ha hecho declaraciones grandilocuentes. Pero sí que ha soltado algunas perlas, algunas frases que han sido analizadas al detalle por los medios y los fans. Uno de los puntos más comentados es su canción Pusula, que muchos interpretan como una dedicatoria a Afra. La canción habla de una búsqueda, de un camino incierto, de un amor que te guía y te confunde al mismo tiempo. Ya sabéis, el típico amor pasional que nos encanta. ¿Podría ser que la letra de Pusula refleje sus sentimientos hacia Afra? Personalmente creo que es muy probable. Los artistas muchas veces plasman sus experiencias y emociones en su trabajo, y en este caso, la coincidencia es demasiado evidente. La melodía, la intensidad de la voz de Mert, la forma en que canta sobre ese amor que es mi guía y mi tormento, todo apunta a que esta canción es una declaración de sentimientos. En una de sus pocas entrevistas, cuando le preguntaron directamente sobre Afra, Mert no negó la relación, pero tampoco la confirmó explícitamente. Utilizó frases como es una persona muy especial o la aprecio mucho, que aunque son expresiones amables y evasivas, dejan entrever una conexión más allá de la amistad. No olvidemos que el silencio también puede ser una respuesta, ¿verdad? En este caso, ese silencio, esa ambigüedad, ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones. Es el clásico juego del gato y el ratón que tanto nos gusta. El no decir, el sugerir, el dejar entrever, todo esto alimenta la intriga y nos mantiene enganchados. Otro detalle importante es cómo Mert se ha comportado en público. Se les ha visto juntos en algunas ocasiones, en cenas, en eventos. Y aunque no han protagonizado escenas románticas espectaculares, sí que se les ha visto cómplices, cercanos, sonrientes. Es decir, no se esconden por completo, pero tampoco hacen alarde de su relación. Es un equilibrio delicado, un juego de miradas y gestos que nos dice mucho, pero no todo. Por ejemplo, las fotos que han compartido los paparazzi, aunque no revelen besos apasionados, sí muestran una cercanía, una intimidad, que delata algo más que una simple amistad. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, todo esto nos da pistas sobre lo que podría estar pasando. Además, los fans más observadores han notado pequeños detalles en sus redes sociales. Me refiero a likes, comentarios, emojis sutiles que aunque parezcan insignificantes, para los seguidores son pistas importantísimas. Es como un lenguaje secreto que solo los más conocen y que alimenta las fantasías y las esperanzas.
Un simple corazón en un comentario, un me gusta en una foto, un emoji que hace referencia a una canción, todo esto es analizado al milímetro por los fans, que buscan pistas, que buscan confirmar sus teorías. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de este romance, donde cada like, cada comentario, es interpretado como una declaración de intenciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las reacciones del público. La opinión pública turca y la internacional también está dividida. Algunos apoyan incondicionalmente la relación, otros critican la supuesta infidelidad, otros simplemente se limitan a observar. Pero lo que es innegable es que esta historia ha generado un gran interés. Los fans de Afra especialmente están divididos. Algunos están felices de verla rehacer su vida y creen que Mert es un gran partido. Otros, más apegados a la pareja que formaba con Mert Ramazan Demir, se muestran decepcionados y critican a Afra. La prensa rosa, por su parte, no se cansa de especular y de publicar noticias sobre el tema, alimentando la polémica y generando aún más interés. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Después de analizar las declaraciones de Mert, su comportamiento y las reacciones del público, creo que podemos extraer algunas conclusiones. Primero, es evidente que existe una conexión especial entre Mert Demir y Afra Saraoglu. Segundo, la relación, si es que existe, es al menos por el momento discreta y privada. Tercero, ambos artistas son conscientes del interés mediático que generan y juegan con él, alimentando la curiosidad sin desvelar demasiado. Y finalmente, el amor prohibido, o como queramos llamarlo, ha generado un gran interés y debate. Es un culebrón en toda regla, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados: amor, drama, secretos y mucha expectación. Pero profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos. Asterisco asterisco la conexión especial asterisco asterisco las declaraciones de Mert, aunque ambiguas, no dejan lugar a dudas de que siente algo por Afra. El hecho de no negar la relación, de hablar de ella como una persona especial, de dedicarle una canción que habla de amor y confusión, son pistas claras de que hay algo más que una simple amistad. La forma en que se comportan en público, la complicidad que demuestran, también sugiere una conexión más profunda. No son solo dos amigos que se encuentran por casualidad, sino dos personas que disfrutan de la compañía del otro y que comparten una conexión especial. Asterisco asterisco discreción y privacidad asterisco asterisco Mert y Afra han optado por mantener su relación en un perfil bajo, al menos por el momento. No han hecho declaraciones oficiales, no han protagonizado portadas de revistas, no han publicado fotos románticas en sus redes sociales. Esto puede deberse a varias razones. Quizás quieren proteger su privacidad, quizás quieren evitar la presión mediática, o quizás simplemente quieren tomarse las cosas con calma y no precipitarse. Lo cierto es que su discreción ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones, convirtiendo su relación en un enigma que todos quieren resolver. Asterisco asterisco juego mediático asterisco asterisco tanto Mert como Afra son conscientes del interés que genera su relación, y lo saben aprovechar. No se esconden por completo, pero tampoco hacen alarde de su amor. Publican pequeñas pistas en sus redes sociales, se dejan ver juntos en eventos, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios. Este juego mediático les permite mantener el control de la situación, crear expectativa y, de paso, mantener sus nombres en la palestra. Es una estrategia inteligente que les permite disfrutar de su relación sin renunciar a la atención mediática. Asterisco asterisco interés y debate asterisco asterisco la relación entre Mert y Afra ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se dividen entre los que apoyan la relación, los que critican la supuesta infidelidad y los que simplemente observan. Las revistas del corazón no se cansan de publicar noticias sobre el tema, analizando cada gesto, cada palabra, cada like. Este debate demuestra el gran interés que genera esta historia, y la capacidad que tienen los famosos de captar la atención del público. Es una historia de amor, de drama, de secretos, que nos recuerda a las mejores telenovelas turcas. Para entender mejor este fenómeno podemos comparar la situación de Mert y Afra con otros romances famosos del mundo del espectáculo. Por ejemplo, la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, que también fue muy comentada y que generó un gran debate en la opinión pública. O la relación entre Jennifer Aniston y Justin Theroux, que también fue muy discreta al principio y que luego se hizo pública. En todos estos casos, los famosos supieron mantener el control de la situación, alimentando la curiosidad del público y generando expectación.
Ahora vamos a sumergirnos un poco más en el análisis de las declaraciones de Mert Demir, porque, aunque discretas, son clave para entender su posición. *** El lenguaje de la evasión *** Mert ha utilizado un lenguaje muy cuidadoso en sus entrevistas, evitando las afirmaciones directas y recurriendo a frases ambiguas. Esto puede interpretarse de varias maneras. Protección de la privacidad quizás Mert quiere proteger su privacidad y la de Afra, evitando exponer su relación a la opinión pública. Prudencia quizás Mert es consciente de la polémica que puede generar su relación, y prefiere ser prudente y no hacer declaraciones que puedan perjudicarle. Juego mediático quizás Mert está jugando con los medios, alimentando la curiosidad y creando expectativa. No estar listo quizás Mert no se siente preparado para confirmar públicamente su relación, y prefiere tomarse las cosas con calma. Sea cual sea la razón, el lenguaje de la evasión es una herramienta que le permite a Mert mantener el control de la situación y no revelar demasiado. El significado de Pusula, la canción Pusula, es clave para entender los sentimientos de Mert hacia Afra. La letra, que habla de un amor que guía y confunde al mismo tiempo, es una metáfora de la situación que está viviendo. La canción revela la ambivalencia de sus sentimientos, por un lado, el amor y la pasión, por otro, la incertidumbre y el miedo. La canción es una declaración de intenciones, una forma de expresar sus sentimientos sin necesidad de decirlo explícitamente. El comportamiento en público el comportamiento de Mert en público también es revelador. La forma en que mira a Afra, la complicidad que demuestran, los gestos de cariño, todo esto indica que hay algo más que una simple amistad. El hecho de que no se escondan por completo, pero tampoco hagan alarde de su relación, demuestra que quieren vivir su amor de forma discreta, sin renunciar a la compañía del otro. El análisis de las redes sociales Las redes sociales se han convertido en el termómetro de la relación entre Mert y Afra. Los likes, los comentarios, los emojis, todo es analizado al detalle por los fans, que buscan pistas, que buscan confirmar sus teorías. Este análisis obsesivo demuestra el gran interés que genera esta historia, y la capacidad que tienen los famosos de captar la atención del público. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Mert Demir y Afra Saraolu sigue siendo un misterio. Pero gracias a las declaraciones de Mert, a sus gestos, a la información que hemos podido recabar, podemos tener una idea más clara de lo que está pasando. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos desmenuzado un poco el misterio que rodea a Mert Demir y Afra Saraolu. Hemos analizado las declaraciones de Mert, su comportamiento y las reacciones del público. Y aunque no hemos descubierto la verdad absoluta, sí que hemos podido obtener una visión más clara de esta historia que tanto nos fascina. Así que ahora es vuestro turno. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que son pareja? ¿Qué opináis de su relación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones, debatir y compartir ideas. ¿Tenéis alguna otra noticia de la farándula turca que os interese? Decídmelo. Y no os olvidéis de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoos contenido fresco y emocionante. Muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.